grabar, así que no se salga, solamente estamos grabando. E inmediatamente, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es partir con esta pequeña eh, eh, video que tenemos preparado. Voy a compartir. Sí, le puse, me avisan si se escucha, que es lo más importante. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Imagínate que con tan solo grabarte un video de unos pocos segundos con tu celular, puedas realizarte un examen de salud objetivo y preciso. Hoy en día esto es posible y en este video te voy a contar cómo lo estamos haciendo en LANEC y cómo tú puedes ser parte de esto. Se estima que este año más de 6 millones de personas morirán por enfermedades que tienen tratamiento, es decir, muertes totalmente evitables, pero al no contar con un diagnóstico oportuno, terminan con un desenlace fatal. Además, más de un tercio de la población del mundo tiene alguna condición crónica, lo que requiere un monitoreo constante de su salud durante toda su vida. El problema es que los centros de salud no logran dar abasto, lo que genera que más de 3.000 millones de personas en el mundo no tengan acceso a una salud básica. Con nuestra tecnología de biomarcadores digitales podemos realizar exámenes y evaluaciones de salud de manera remota, transformando cualquier dispositivo móvil en un efectivo monitor de salud. Analizando los gestos faciales y la voz de una persona, podemos identificar síntomas tempranos de diversas patologías. Por ejemplo, es posible detectar cuando una persona está comenzando un accidente cerebrovascular, o detectar tempranamente los primeros síntomas de enfermedades como el Parkinson años antes de lo que se logra hoy en día. Mientras hacía mi doctorado en ingeniería eléctrica en Estados Unidos, descubrí el enorme potencial que tiene la voz humana para entender mejor la salud de las personas. Luego en Chile creamos diversas herramientas únicas en el mundo, como la ABM, que permiten hacer un diagnóstico y seguimiento continuo de diversas enfermedades. Esto revoluciona la forma en que pensamos en salud fuera del hospital. La salud digital está migrando a una nueva era, proyectando un mercado de 800.000 millones de dólares para el 2030. Y el segmento de los biomarcadores digitales presenta la mayor tasa de crecimiento, con un 36% anual, lo que demuestra que hay una gran oportunidad de mercado. La que buscamos capturar mediante un modelo de negocios tipo SaaS que se integra con los distintos actores de la industria, realizando un cobro por cada examen realizado. Ya conocieron a Matías Zañartu, quien junto con Alejandro Weinstein llevan más de 15 años haciendo investigación y desarrollo avanzado en la salud a nivel internacional. Iber Christie es kinesiólogo con un magíster en tecnología y es dueño de una clínica, por lo que conoce perfectamente los dolores y necesidades tanto de la perspectiva desde el negocio de la salud como desde lo clínico. Johannes es nuestro CTO con una tremenda experiencia en desarrollo tecnológico, tanto en software, hardware como en inteligencia artificial. LANEC comenzó el año 2021 gracias a diversos fondos que nos adjudicamos, con lo que pudimos desarrollar los primeros prototipos para ya en el 2022 comenzar con los primeros usos clínicos de nuestra tecnología. Estamos trabajando con importantes instituciones como el Hospital de Melipilla, Teletón, el Hospital de Quintero y el Hospital del Tórax, por nombrar algunas. Para continuar nuestro camino, abrimos una ronda de inversión de gran impacto y con un alto retorno esperado, donde todos pueden invertir de manera rápida, sencilla y segura mediante nuestra campaña de crowdfunding. Imagínate un mundo donde necesitemos menos hospitales, donde podamos prevenir enfermedades y donde las personas no tengan que sufrir por no tener acceso a la salud. Únete a nosotros y ayúdanos a crear un futuro más saludable para todos. Bien,
Espero les haya gustado nuestro video corporativo, lo hicimos con mucho cariño. Ahí pueden ver que Ignacio estuvo harto rato eh, hablando y conversando y haciendo el guión de esto. Y para dar inicio, ¿no es cierto?, a este webinar, y junto con nuestros invitados ya presentados, queremos partir un poco conversando, ¿no es cierto?, de los problemas a nivel de salud pública y que podemos tener y todo lo que significa la salud fuera del hospital. Renato ahí nos comentaba a través de sus redes sociales, ¿no es cierto?, el impacto que está teniendo esto. Así que quizás Renato nos puede, podemos partir comentando qué problema estamos viendo a nivel de salud pública y qué es esto de la salud afuera del hospital que hemos hablado varias veces. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Es súper entretenido hablar desde otras veredas también. Yo estoy más al lado de la gestión y creo que el llamado a entender esto del monitoreo remoto de pacientes, los dispositivos en general, es todo nuevo sin perjuicio de que viene de hace mucho tiempo. Y yo creo que estas investigaciones son bien de mucho andar y resulta que hoy día recién están viendo la luz. Bueno, tal como lo decíamos en los comentarios, en los posts que hemos hecho de promoción, la inversión en materia de dispositivos de monitoreo remoto, según Market and Markets, llevó a que hoy día se están situando de aquí al 2025, 2027, algo así como 65.400 millones de dólares como ingresos proyectados mundiales de dólares, ¿cierto? Producto de terapias y de modelos de monitoreo de remoto de pacientes, lo cual te abre todo un campo en entender de que cómo la salud viene tan presionada del mundo asistencial y cómo de toda lógica es que saquemos gran parte o buena parte de lo que no debe estar en el hospital o lo que no debe necesariamente asistir al centro asistencial, valga la redundancia, sea desde casa, ¿cierto? O sea desde la vida común, ¿cierto? La persona incorporada a su vida laboral y tenga, por ejemplo, un biomarcador, tenga un dispositivo que le permita estar generando data y acompañamiento por parte de un equipo de salud. Yo creo que la oportunidad es gigantesca y creo que estamos recién en el inicio de la curva. Eh, Así que, bueno, además de felicitarlos por lo que vienen haciendo, yo los conozco hace no sé, 7 años, todo esto que trabajando más o menos, Ignacio, y creo que tiene mucha lógica con lo que está pasando. Y bueno, ahí Ale también nos va a contar, pero en general eh, creo que es de toda lógica sacar buena parte de la demanda hacia otros entornos mientras sea seguro, ¿cierto? Y con dispositivos que cumplan el objetivo. Y creo que ahí el mercado, por llamarlo así, que es lo que de alguna forma donde yo me muevo, el mercado de la salud viene incrementando a pasos agigantados, tanto de Estados Unidos como yo creo que Latinoamérica va a crecer sí o sí. Perdón, considerando, discúlpenme, que en Chile ya estamos cerca del 9% del Producto Interno Bruto, ¿cierto? De gasto en salud. Entonces, esto no aguanta mucho. Entonces, hay que mover la aguja en esa perspectiva. Sí, Renato. Y Alejandra, ¿qué nos puedes contar tú de tu perspectiva? ¿Qué has visto de este concepto de salud fuera del hospital y cómo podemos, ¿no es cierto?, masificarlo quizás para que tengamos más oportunidades de descongestionar lo que está ocurriendo generalmente en la salud? Bueno, primero también ahí saludar a todas, todos quienes se están sumando y gracias por la invitación. Debo reconocer que yo los ubicaba hace poco y en realidad los conocí más bien cuando ustedes ahí participaron en el programa que nosotros teníamos, el Juegatela por la Innovación y Impulsa el Cambio, y ahí voy a también asociarlo a la pregunta que tú me haces, Iber, porque creo que ha sido también un hito importante en, primero, ¿cierto?, impulsar temas de innovación en las organizaciones de salud, que vean los problemas como oportunidades de mejora, y de esa forma, ¿no?, como emprendedores como ustedes han logrado, ¿cierto?, poder llegar a ese dolor que tienen las organizaciones para poder resolverlo. Y creo que ahí ustedes también han avanzado, así como otros emprendimientos que nosotros también tenemos, ya no voy a tirarles solo flores a ustedes, sino también a todo ahí el portafolio en general que nosotros siempre acompañamos, pero hoy me están invitando ustedes acá. Entonces, enfatizar creo que la importancia sobre todo de desarrollar soluciones que estén enfocadas en dolores, en urgencias que tengan estas instituciones de salud, así como en un principio ustedes
¿cierto? Llegaron a Hospital de Melipilla para ver más bien quizás temas de interoperabilidad y se fueron dando cuenta también en el camino que habían otros problemas que incluso podían abordar, así como el tema también de los biomarcadores. Entonces creo que la tecnología abre un fin de oportunidades para hacer mejoras a nivel de gestión, ¿cierto? Ya sea administrativa o clínica en los hospitales y veo que también hay muchos que están también en ese camino y nosotros estamos tratando ahí de hacer esta facilitación, articulación, ¿no? Entre esas necesidades y los emprendedores que tienen esas soluciones. Perfecto, muchas gracias Alejandra. Y en ese contexto ahí, quizá Ignacio, recién presentamos el video y justamente Renato nos cuenta todo esto, Alejandra recapitula muy bien cómo nosotros hicimos parte del ecosistema Sense en este minuto y hicimos parte de los primeros pilotos. Y quizá, Ignacio, tú nos puedes comentar cómo esto de los biomarcadores digitales y cuál es el impacto que puede tener a nivel socioeconómico y cómo esta tecnología nos puede ayudar a cambiar la salud. Súper, gracias Iber. Bueno, aprovecho también de saludar a todos, agradecer a Renato y Alejandra que nos están acompañando. Y han dicho hartas cosas ya interesantes que no puedo pasar en alto. Primero, cuando Renato hablaba de, claro, de lo necesario que es este cambio y que son cosas que vienen desde hace harto tiempo. De hecho, como anécdota, les cuento que nosotros nos llamamos LANEC por René Laennec, que es quien inventó el estetoscopio. Y es considerado el primer dispositivo médico que se creó en la humanidad. Y lo menciono porque el estetoscopio de alguna manera ayudó a hacer una ventana para poder entender mejor la salud de las personas, en este caso escucharla literalmente. Y nosotros en eso nos inspiramos harto, en cómo tenemos que ir creando nuevas formas de entender la salud, generando nueva información, que muchas veces es algo que falta mucho, tener información oportuna, tener información objetiva que permita tomar mejores decisiones, tanto clínicas del momento como también a nivel sistema. Y los biomarcadores digitales, la verdad es que es un poco la evolución natural que va pasando. A mí me gusta hacer mucho la analogía con los exámenes de sangre. Yo cuando me hago un examen de sangre, desde una muestra de sangre, tenemos la tecnología hoy en día que es capaz de poder procesar esta sangre y poder entender y describirla y así tener un examen, una evaluación que nos permite entender cómo está la salud de una persona. En el caso de los biomarcadores digitales, lo que les pone la diferencia principal es justamente el apellido de digitales. Porque la gran gracia de los biomarcadores digitales, yo no sé si les ha pasado alguna vez a alguno de ustedes que han estado hablando con alguien y solamente por escucharlo cómo están hablando pueden entender cómo está un poco la persona. Oye, te escucho medio cansado, resfriado, que es lo típico. Entonces, si se imaginan, nosotros siendo capaces de escuchar o mirar a alguien, podemos ya, alguien que no es experto en salud incluso, podemos tener algún entendimiento de cómo está la persona. Los biomarcadores digitales que usamos nosotros básicamente son lo mismo, pero aprovechando todos los avances que hay en inteligencia artificial, todo lo que se ha trabajado también incluso a niveles de modelos matemáticos que son capaces de no solo describir bioseñales, sino también relacionarlas con patologías. Y nosotros particularmente trabajamos con lo que es la voz y los gestos faciales. Y la voz es una cosa que a mí también me gusta, hasta como romántico el tema, porque es como a través de el escuchar mejor, por eso estamos a un nivel primero, como les decía, el estetoscopio, pero ahora a través de un micrófono que lo tenemos en este computador, lo podemos tener en un celular, y a través de vernos, que hoy en día también tenemos las cámaras, tenemos por un lado una muy buena ventana, no solo para entender cosas que ya sabemos, sino que además nos brinda nueva información que los métodos tradicionales no la pueden dar, sino que además es algo que está a la mano de las personas. Entonces hoy en día, imagínense el tremendo beneficio que tiene que en esta misma videollamada o yo utilizando mi celular puedo acceder a una evaluación de salud que no tengo por qué estar yendo al hospital, lo que hablamos recién. Es necesario que no se concentre todo en un núcleo porque eso genera obviamente ineficiencia. Entonces, si vemos el potencial que tiene esto, es pero tremendo y algo que se necesita hoy en día. Lo mencionaba recién, todo lo que nosotros necesitamos de poder llevar la salud fuera del hospital, que la salud tenga un componente mucho más proactivo que reactivo. Y en ese sentido, los biomarcadores digitales van a sin duda generar un impacto que ya está sucediendo. Hoy en día podemos ver, hablamos del mercado que tiene un 36% de crecimiento. Y eso es porque efectivamente esto no es una idea, algo que se esté recién estudiando, sino que algo que ya está operando en muchas partes en el mundo y que está generando grandes beneficios y gran interés de prácticamente todos los actores que hay en el ecosistema.
Entonces, si me preguntan por el impacto, primero es que efectivamente vamos a poder democratizar mucho más la salud, el acceso a la salud, para que las personas no tengan que estar sufriendo porque no tienen acceso, ya sea por un tema geográfico, por un tema económico, por un tema de capacidad que hay en los mismos centros asistenciales, que puedan tener acceso a poder tener un diagnóstico temprano y poder tener así una mucha mejor calidad de vida. Genial, Ignacio. Adelante, Alejandra, creo que quieres comentar Sí, algo. no, quería sí comentar algo ahí también importante, creo que hemos visto en temas de impacto, ¿no? Que, bueno, en Chile hacen estudios ahí de temas de eficiencia y productividad, ¿no? Que lo hace ahí también la Universidad Andrés Bello, si no me equivoco, ¿no, Ronnie? Y que han visto cómo en realidad, si bien ha aumentado la productividad un 6%, llamemos así como un número, ¿no? En los últimos 10 años, el tema es que ha sido en base a un aumento, ¿cierto?, de contrataciones, de personas, más bien, de aumento de servicios, ¿ya? En lugar de más bien pensar en cómo hacemos más eficiente, ¿no? De hecho, la eficiencia disminuyó, creo que fue como un 20%. Entonces, ahí nos damos cuenta en realidad que falta algo, ¿no? Falta una pieza ahí fundamental para poder realmente mejorar la eficiencia. Y hay varios estudios, hay una revisión sistemática que hicimos nosotros ahí, no nosotros, en realidad la hicimos para presentarlo también en el tema del ecosistema ahí, que Mayre en algún minuto les va a contar también, que a propósito que lo veo acá, sobre cómo han hecho estudios de las intervenciones digitales en cuanto a su costo-efectividad y han visto que efectivamente han logrado, por ejemplo, aumentar en un 10%, ¿ya? Entonces, hay estudios que lo indican a nivel internacional, creo que en Chile es algo que aún nos falta, ¿ya? Y es algo que precisamente nosotros también queremos empezar a medir en estos pilotos que vamos a hacer y probablemente, no probablemente, ya tenemos fecha también en el mes de junio, vamos a estar ahí presentando también los resultados y esperamos ahí verlos a ustedes chicos que nos cuenten cómo les fue en las diferentes soluciones que tienen en estos hospitales. Entonces, creo que es importante demostrar también con números, ¿no? Cómo efectivamente las tecnologías aportan y no solo desde una visión, obviamente es importante, ¿cierto? La experiencia usuaria, por supuesto, no solo a nivel de los pacientes, sino también de los usuarios, llamémoslo clínicos, administrativos, que son los que finalmente tienen que usar la tecnología, pero sino también a nivel realmente del impacto económico que es lo que nosotros apuntamos también, ¿no? Como si ya sabemos que la población aumenta y que nos vamos a ir con más gasto, bueno, ¿cómo hacemos una mejor redistribución de esos gastos? Sí, Y oye, creo que eso, perdona ahí, Erey, pero lo que comenta Ale, yo creo que un punto clave es lo que comentabas también de lo importante de la colaboración, que es algo que ustedes han ayudado mucho. O sea, a nosotros mismos, gracias a lo que ustedes han hecho de generar este ecosistema y empujar, nos ha permitido estar interconectándonos con los distintos actores, porque uno cuando va a un hospital, a un centro de salud, ¿qué es lo que es siempre? La urgencia, está en el minuto, o sea, están las personas ahí. Entonces, nosotros de alguna manera lo que también buscamos es esta colaboración de tener distintos actores que podamos nosotros en nuestro caso ver esa mirada que de repente requiere otro nivel de tiempos, ¿no es cierto? Que no estar totalmente en el día a día en eso. Y yo creo que eso ha sido algo esencial para poder incluso avanzar en eso, porque de todas maneras yo creo que el tema de pasar a ser más eficiente es algo que tenemos al debe y yo creo que por ahí va justamente lo que puede marcar realmente la diferencia. Es un poco, o sea, no podemos pretender llenarnos de más y más y más hospitales para solucionar el problema. Lo que tenemos que, en el fondo, no es tanto que falten de recursos, sino que tenemos que hacer un mejor uso y creo que ahí la colaboración y las distintas miradas es algo pero esencial. muchas gracias, Ignacio. Sí, de hecho, Alejandra, por favor, adelante si quieres como volver a No, complementar. quería ahí a propósito, hoy perdón que meta la cuchara, pero me entusiasma a propósito del tema también obviamente si pensamos en hospitales, ¿cierto? No tantos hospitales, pero sí en medicina basada en valor, ahí yo creo que también Renato tiene mucho, ¿no?, que aportar y sobre todo con este enfoque, ¿no?, en la quíntuple meta, así que no sé, quizás te robé el micrófono y ve. Adelante, adelante, Renato, adelante.
No, bueno, un poco amparado lo que les decía hace un momento. A ver, aquí existen varias cosas. A mí me gusta mucho el monitoreo y cuando ustedes me invitan, yo dije, maravilloso porque es un tema que si bien no es de mi área de ejercicio profesional, sí lo he ido siguiendo a propósito también de estas metodologías, tanto de la salud basada en valor también, es que el monitoreo, a diferencia de un monitoreo, de un examen poniéndolo en perspectiva de fuera del hospital, ¿cierto? El examen intraprestador, ¿cierto? Para no decir solo hospitalario, es un examen que está prestado por un profesional y el paciente está en una situación pasiva. El dispositivo, el paciente toma un rol activo, ¿cierto? Porque se hace parte de su propia salud, porque él tiene y hace y contiene y le entrega él la información al dispositivo. No hay un tercero paternalista que este profesional de la salud que me está haciendo un examen. Y esto está estudiado. Y se habla mucho sobre eso a propósito de que todo se traslada y hoy día la salud en general se está trasladando a temas de experiencia, ¿cierto? Es decir, que el paciente tenga cada vez una mejor experiencia, que la reporte, y ahí están los PREMS, los PROMPT, que son medidas de outcomes, ¿cierto? De reportes por el paciente en cuanto a su experiencia. Y resulta que o los biomarcadores en general, los dispositivos médicos extra prestador, por llamarlo así, tienen esa componente que incorporan al paciente. Ya el paciente no es pasivo, es activo. Y eso a su vez trae otro beneficio, que es la adherencia, que es quizá una de las mayores metas que tenemos en salud en general. La adherencia es nuestro gran problema, porque cuando tenemos en Chile 12 millones de personas con dos o más patologías crónicas, eh, tú tienes un problema gigante de costo asociado a eso, porque la adherencia es irregular. Entonces, cuando tú haces parte al paciente de ese proceso de su cuidado de la salud y lo haces ver que él es un actor relevante y que se le recoge su opinión, su visión, y eso sirve para mejorar el servicio que él contiene con este dispositivo, cambia radicalmente la forma, porque salimos totalmente del modelo paternalista a un modelo participativo, que es el que hoy día se está promoviendo, donde la adherencia como conducta de consumo, llamémoslo así, para entenderlo, me genera mejores outcomes, mejores resultados. ¿Me explico? Es decir, todo queda en la misma. Si lo meto a la juguera, es razonable de que primero los dispositivos sean una capa acompañante de todo lo que es el proceso de atención médica hospitalaria o ambulatoria. Lógico. ¿Por qué? Porque me permite atender a poner foco en los que debieran haber. Yo creo que no van a haber menos hospitales, van a seguir habiendo más, porque hay más enfermos también, ¿cierto? Pero lo bueno es que el hospital o la fuerza de tarea presencial clínica va a estar destinada a quienes correspondan. Y los que tengan un rango de diagnóstico quizás que nos permita ponerlo afuera y ponerlo con un dispositivo, va a poder pasar. No sé si me explico, pero lo que voy yo es que vamos a poder, y esto, y voy a cerrar con eso, si nos vamos a la última línea, es equidad. Al final estás entregando equidad porque no le están negando la entrada a una persona por presión asistencial, porque la persona que no debería estar en el hospital lo puedes sacar, te trae información de valor, te sirve para ese mismo tratamiento y a la persona que debías atenderla, la estás atendiendo. Es decir, hay un mejor uso de recursos asociado a eso. Y un último dato, en Estados Unidos hay una métrica que dice que de aquí al 2025 los médicos creen que los dispositivos extrahospitalarios, biomarcadores y todo lo que es terapia remota, va a tener, el 43% de los médicos cree que va a tener casi la misma eh, precisión diagnóstica o de acompañamiento que la intrahospitalaria. Es decir, ya los médicos están sintiendo que los dispositivos son una herramienta que no le quita valor por el hecho de estar fuera del hospital. Y eso es súper relevante. ¿Está bien? Es súper relevante para decir cómo cambiamos la lógica. ¿Sí? Y más Claro, aún si la cambia la herramienta lógica es... completa ahí. No es Exacto. solo, todas estas cosas van cambiando, o sea, el sistema de salud sí o sí es como algo que no podemos mucho elegir, yo creo que va hacia allá. Y además porque, como tú estás mencionando, Renato, empieza a ver a existir la evidencia y se empiezan a poder destruir varios mitos que hay al respecto también. Voy a contar una anécdota. Con los mismos que estamos aquí, la Ale y Maír,
hace 2 semanas estábamos viendo el tema de una sorpresita que va a sacar Sense próximamente, y estábamos Spoiler, pensando, sí. decíamos, ¿por qué la innovación en salud? Y yo me fui en una volada así, y Maír me miraba, y la Ale me decía que es más pragmática, me decía, no, pero bájalo, bájalo. Y yo le decía, ¿pero por qué la innovación en salud? Por el dinamismo, nada más que por eso. Porque la sociedad está cambiando y la salud ya no es como hace 50 años que era, se hacía siempre lo mismo durante 20, 30 años. Es tan dinámica que la personalización de la salud va a tener que estar conectada a la persona y va a tener que estar adaptándose permanentemente en el modelo de entrega de salud. Y eso te lo dan dispositivos que están en la casa, no el intrahospitalario. ¿Me explico? Es decir, y ahí está, y ahí lo engancho con el concepto de innovación. Entonces, es tan dinámico como la salud. La salud tiene la necesidad de nutrirse de innovación. ¿Está bien? Entonces, justo que estaba Maír aquí y la Ale, me tomo justo de Tenías que spoilear. esa discusión. No, no he dicho nada todavía, pero hablamos del concepto de innovación. ¿Por qué innovación en salud? Porque si tú te preguntas, dices, ¿cuál es el primer pero que tenemos cuando uno va a querer innovar en salud? Que todos te dicen, pero si lo hemos hecho así siempre. Llevamos 50 años haciéndolo y funciona. En real, ¿de verdad funciona? En el 2024 estamos dando equidad correspondiente al paciente según lo que él nos exige, porque todas las otras industrias ya evolucionaron y salud todavía sigue haciendo lo mismo que hace 50 años, ¿cierto? Entonces, innovaciones de la naturaleza de la salud. Entonces ahí está un poco el quiebre. Totalmente de acuerdo. Y ahí, un poco para seguir avanzando con los tópicos que teníamos hablando, justo Ignacio, en este video que vimos, ¿no es cierto?, se mencionaba el mercado, cómo está creciendo el mercado de la salud digital. Quizás sería muy interesante que nos pudieses comentar ese detalle en particular, los nuevos mercados que están naciendo, porque son una tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, en términos de las nuevas tecnologías y los impactos que van a tener en la salud en general. Sí, claro. Es un poco lo que comentaba al inicio, y también hablando un poco con lo último que decía Renato, ¿no? En el fondo son cosas que el dinamismo hace que esto no es una ola que uno pueda elegir subirse o no, o sea, está avanzando hacia un lado. Y uno va viendo, en el caso de los biomarcadores digitales, para que nos hagamos, a los que no entiendan tanto en la parte técnica del mercado, pero normalmente cuando se tiene un mercado que crece a un 10%, es una señal de que es un mercado muy potente, que prácticamente en términos prácticos, si lo vemos del negocio, es que, oye, ponte con un negocio ahí porque va a haber espacio, porque hay una necesidad. O sea, detrás del mercado hay una necesidad y una solución que están haciendo un buen match. Y si analizamos el de los biomarcadores digitales, están un 36%. O sea, es altísimo. Y eso, de nuevo, si uno lo ve económicamente, oportunidad de negocio redonda, pero si vemos lo que hay detrás de eso, es que efectivamente se está haciendo un muy buen calce entre problemáticas de mercado, que es sinónimo, problemáticas de la humanidad, de un gran grupo de personas que están encontrando solución que genera valor. Y este valor, finalmente, si queremos que un mercado exista, primero hay que generar un valor que después se pueda capturar. Entonces yo creo que hay como dos lecturas de eso. Por un lado, el potencial como negocio, como inversión, como poder hacer cosas nuevas. Y lo segundo es que efectivamente no hay nada más concreto que mostrar que se está generando valor que la creación de mercado, que empiecen a haber movimientos de capital, que empiecen a haber inversiones, que las grandes empresas, las grandes farmacéuticas, los grandes actores en la salud estén no solamente trabajando en esto, sino también buscando startups que estén con esto. Y es totalmente algo que ni siquiera podemos decir una tendencia, solamente es algo que ya está instaurado hoy en día. Hay un temita Buenísimo. chico ahí, súper relevante, solo me voy a tomar un segundo, a partir de lo que decía Mayir también ahí en los comentarios, es que el mercado uno lo ve, mira lineal producto de lo que hace, del core de negocio. Pero aquí tenéis una derivación de otras unidades de negocio, llamémoslo así, quiero que se entienda, la unidad de negocio es entregarle costo eficiencia al sistema. Si tú haces que un sistema sea mejor, más óptimo, es donde tu tasa de mejora en los costos es tu ganancia al final, ¿sí? A eso hablamos para que la gente no crea que es vender más por vender más como en otras industrias. Aquí es tú necesariamente te vas a meter en una cadena y vas a hacerla más eficiente y de esa más eficiencia es con lo que tú subsiste el sistema. Y bueno, a partir de eso, hay métricas interesantes en materia, por ejemplo, de pacientes de los reingresos, por ejemplo. ¿Cuánto le cuesta un paciente al sistema reingresado?
es altísimo. El biomarcador te permite, o un dispositivo externo te permite no reingresar. ¿Cuánto le cuesta al paciente, al médico tener data o en esfuerzo que no tiene? Conocer al paciente fuera del campo de las cuatro paredes hospitalarias. Hay una gráfica que a mí me gusta mucho que Alejandro Mauro la tiene en su foro Salud Digital, que me gusta mucho, que es un iceberg. Y dice, el 40% es lo que está en los sistemas de información, el 60% es lo que está en la casa y en lo que hace el paciente, pues, me refiero a sistemas de información hospitalario y del prestador. Y el 60%, toda información que es de salud, la genera el paciente afuera. Entonces, ¿cómo no va a ser interesante tener esa conexión con el mundo exterior a través de dispositivos? Y eso es data. Y ahí hablamos del uso secundario de estos datos, porque más allá del core de negocio, ¿sí? Entonces, eso también es ultra, ultra interesante. Totalmente. Sí, interesante. Y además que yo lo relaciono también con que, por ejemplo, yo siempre me quedo me da muchas vueltas esa idea de cuando te dicen, oye, este doctor, y te lo recomiendan porque tiene muy buen ojo clínico. En general son doctores que tienen mucha experiencia. Yo tengo un tío pediatra y también con todos sus años de experiencia es muy bueno para el diagnóstico. Y justamente eso es algo que yo creo que han desarrollado frente a la necesidad de contar o el problema de no tener justamente acceso a toda esa información. Entonces, a mí de hecho me ha pasado en experiencia en donde gracias justamente al ojo clínico he tenido resultados buenos de cosas que podrían haber terminado en un mal desenlace. Entonces, de alguna manera también el incorporar esta nueva información también nos ayuda a eso. Es como, no es un reemplazo, sino que es poder ayudar a que podamos usar mejor los recursos y que los médicos y todos los profesionales de la salud puedan tener mejores herramientas para seguir haciendo lo que hacen de mejor manera. Exacto. De hecho, justo con todo el debate que se está generando muy interesante, invitamos, ¿no es cierto?, a quienes son partícipes de este webinar, a quienes están, ¿no es cierto?, nuestros invitados y a todos los participantes a comentar libremente. Si quieren pueden abrir micrófonos, si quieren pueden comentar por el chat, tal como lo hizo Mahir, a dar su opinión, porque justamente en este tipo de cosas como enriquecemos la innovación, la salud fuera del hospital, las nuevas tecnologías que nos permiten avanzar, ¿no es cierto? Renato lo mencionó por ahí, hacia una democratización, hacia un mejor acceso, hacia que no haya una reincidencia en un paciente y así sucesivamente. Eh, Así que, ¿algún interesado quizá en conversar, en comentarnos algo por ahí? ¿Algún comentario de los Mientras, presentes invitados? mientras Adelante, ahí adelante. entusiasman, me iba a comentar también lo importante, te doy la palabra al tiro ahí, Mair. No, lo importante también de cómo estas nuevas tecnologías de biomarcadores digitales también apuntan directamente a la calidad de vida de las personas y a hacer un sistema más reactivo, o sea, perdón, menos reactivo y más proactivo. Con los biomarcadores digitales es posible, vamos a poder llegar a diagnosticar enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, mucho antes de lo que se logra hoy en día. Y eso entonces, además del impacto económico, también el impacto en las personas. O sea, una persona que yo puedo hacer un diagnóstico preciso a tiempo, las expectativas que tengo después para su calidad de vida es también un cambio que yo creo que es súper relevante y es un poco lo que nos mueve. Así que yo creo que el valor que se genera es, pero en todas las aristas que podamos imaginar. Ahí, Mayra, creo que levantó la mano. Adelante. Sí, vale, muchas gracias. Era más que todo para hacer una pregunta, porque encuentro interesantísimo en lo que están trabajando. Quería saber si ya tenían experiencias en las que hayan logrado medir el impacto en distintas dimensiones, digamos, en lo que ha significado para los servicios adoptar este tipo de tecnología, ya sea en ahorro de costos, en ahorro de o sea, en ingresos evitados, cómo les ha funcionado, si han tenido experiencias en hospitalización domiciliaria, que nos Súper. contaran un poquito de eso. Sí, nosotros justamente ahora, cuando uno hace estos desarrollos tecnológicos, o sea, para que se hagan una idea, todo esto que nosotros desarrollamos viene de más de 15 años de investigación y desarrollo que han hecho un par de nuestros socios. Y hoy en día, en el último tiempo, lo que hemos logrado hacer es poder ya salir tanto de lo teórico de los laboratorios a justamente ir a hospitales. Y, por ejemplo, en este minuto no te puedo dar alguna métrica concreta, pero, por ejemplo, en el hospital de Melipilla estamos trabajando con las personas que están con un tratamiento por accidente cerebrovascular. Y ahí el impacto que se está generando es que, por medio de esta evaluación, es mucho más, están pudiendo hacer un mucho mejor priorización
para poder ver, oye, qué pacientes tienen que primero ir a ver al neurólogo, quienes van bien con el tratamiento y pueden entonces esperar un poco más. Y eso va generando finalmente que el recurso más escaso que yo creo que tenemos, que es justamente los profesionales de salud, en especial los especialistas, puedan tener un mucho mejor uso, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no es tanto así como al gran espectro y bueno, al orden de llegada, sino que tenemos data objetiva y eso permite finalmente que el sistema pueda hacer mucho mayor recurso. En otras palabras, que un médico pueda estar atendiendo a muchas más personas. De hecho, en un webinar anterior estábamos con el médico Acuña, don Manuel Acuña, y ahí hablamos de un tema re interesante, que es que en un futuro podamos poder estar incluso haciendo evaluaciones más a nivel poblacional. Nosotros, por ejemplo, estamos con el Hospital de Quintero empezando un piloto en donde lo que se va a hacer no es con un paciente en específico, sino que en la población hacer ejercicios de screening para poder encontrar factores de riesgo y así tener una cosa mucho más sistémica. Así que esos son principalmente por donde nosotros ahora estamos apuntando en cuál es el impacto que esto está generando. sea, ahí Francisco Espinosa acaba de levantar su mano. Francisco, muchas gracias por asistir hoy día. Sí. Cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, bueno, yo también estoy metido en la parte del desarrollo de tecnología en varias partes, en varios lugares. Soy chileno, pero trabajo desde varios lugares distintos. Y lo que veo como gran barrera en la parte en Chile es cómo estamos compartiendo la información. Yo creo que acá tenemos un tema que es biomarcadores y creo que estamos pensando en los pasos hacia adelante, creo que hacia allá van. Pero Chile nos estamos quedando súper atrás hasta en compartir la información. He visto por ahí que en el Senado habían unos pasos ahora de estandarizar el HL7. Yo con algunas clínicas acá en Chile, me acuerdo del HL7 hace 10 años que estamos hablando de eso y todavía no hemos sido capaces de tirarlo hacia adelante. Entonces digo, ¿cómo ustedes desde acá, desde Chile, ven un poquito de eso? Porque vamos a generar más información, pero si no la podemos compartir, creo que ahí estamos al debe, ¿no? Como organizaciones, digo, no sé si tienen más información de cómo estamos avanzando en ese lado. Quizás ahí voy a responder y después alguien más se puede lanzar conmigo a la piscina. Eh, yo creo que efectivamente, bueno, hemos hecho un avance en temas de que por lo menos va a salir ahora la ley de interoperabilidad, ¿ya? Y cómo entre las fichas, ¿cierto?, se va a poder compartir información. Lo que se asocia mucho también a lo que se impulsó hace varios años atrás y quedó ahí un poco en stand-by, que era la historia clínica compartida. Y que yo creo que va a ser un proyecto que se va a volver a retomar dada esta ley, ¿no? Que finalmente el ministerio define, ¿no?, cuáles son el conjunto mínimo de datos que los distintos prestadores deberían tributar de un paciente, precisamente con la finalidad de obtener data relevante para la toma de decisión. Ahora, sufro igual que tú, ¿no? Nosotros también llevamos 10 años impulsando estos temas, pero es parte también de un país que necesita también formarse en esos temas, donde antes probablemente el conocimiento estaba muy atomizado en algunas organizaciones y que ahora afortunadamente, dada cierto este boom tecnológico, muchas personas también pueden llegar a otras, ¿cierto? A varias capacitaciones que se están haciendo y eso también abre una ventana de oportunidades para poder hacer mejoras en las organizaciones. Entonces, es como cuando tú tienes un emprendimiento y te dicen, mira, no es como no es tu timing, ¿no? Cuando te dicen como estás en el Valle de la Muerte porque en realidad no es tu timing, yo creo que hace 10 años atrás estábamos así, en un Valle de la Muerte donde la interoperabilidad efectivamente no era tema, pero hoy sí, y por lo tanto también se va a trabajar, ¿no?, en reglamentos, normativas, en cómo deberíamos interoperar y yo creo que eh, me alegro más bien, así como por fin veo el vaso medio lleno en ese aspecto y nos va a abrir un montón también de oportunidades para también el ingreso de nuevos emprendedores, empresas que puedan hacer ahí, ¿cierto?, trabajar con otros prestadores para mejorar sus servicios. Quería hacer un alcance de lo mismo. Es un tema que a nosotros todos nos apasiona y todos también nos mueve y hemos sufrido. Yo, en lo personal, dirijo una empresa que nace en la interoperabilidad y ha sido la ventaja y a su vez lo que nos ha truncado todo lo que hemos querido hacer, porque al final tú te querés conectar a lo que sea y no puedes porque el sistema no está todavía tan Preparado.
tan interoperable, por llamarlo así. Pero yo creo que también que aquí va de la mano de los incentivos. Yo siempre digo que en salud, hacer un sistema tan complejo, multidimensional y multifactorial, hay que ser muy hábil en poner incentivos. Y los incentivos, a mi juicio, hoy día, para la interoperabilidad, siempre lo he dicho, hay gente que me tira huevos cuando digo, pero lamentablemente son incentivos económicos. Hoy día nadie gana más plata por interoperar. Es más, ven un riesgo en eso. ¿Sí? Porque dice, bueno, pero si es mi paciente, en el caso del sector privado. El sector público no tanto porque tiene otra lógica y el sector público al final de alguna manera sí le gustaría la interoperabilidad porque tiene un paciente que podría trasladarse o entre niveles o entre distintos servicios de salud, considerando que tenemos 29. Y cada 29 tiene su propio sistema y cada hospital tiene su propio sistema y cada servicio tiene su... Ya, eso lo sabemos, esa fragmentación. Pero yo creo que los incentivos es donde también está la gracia. Y aquí es donde yo quiero hacer un quiebre. Y un poco con lo que le hablaba yo hace un momento. Creo que aquí el paciente, al incorporarlo, tiene mucha fuerza. Todavía en Chile no hemos sido tan paciente céntricos, aunque hemos dicho, no, ponemos al paciente al centro, pero nosotros mismos, los que estamos aquí, ¿cómo hemos modificado como sociedad industrias? ¿Cierto? El transporte es quizás la más evidente. Modificamos desde un Cabify o desde perdón, un Uber y Uber, ¿cierto? Yo creo que en salud todavía el paciente no ha logrado el empoderamiento que debiera tener. Pero estas normativas que ya le empiezan a dar piso van a empezar a entregarle, como dijo la Ale, ciertas herramientas que el paciente va a sentir que tiene más voz y voto. Volviendo a hablar de los biomarcadores del ANEC, cuando tú lo incorporas, dice, a ver, espera un poco, si yo puedo aportar al sistema, si yo, bueno, ¿por qué esta información yo la entrego y no queda, y queda solo allá? Entonces yo creo que ahí también hay un cambio de conducta, que eso, ojo, ya ha pasado en otros países. Entonces yo creo que es un tema de tiempo. ¿No hemos demorado más que de la cuenta? Sí, llevamos 15 años discutiendo sobre interoperabilidad, pero creo que hoy día hay un punto de inflexión sobre el tema del paciente. Y el paciente y cómo consume, en el buen sentido de la palabra, la salud, creo que lo va a incorporar más y va a sentir que ese dato, del cual es titular, más que dueño, es titular, sí lo tiene que de alguna forma trasladar. Y creo que estos sistemas como biomarcadores o sistemas que permiten el monitoreo, te empoderan más al paciente, un poco lo que hablábamos hace un rato. Siente que yo soy partícipe del sistema. Y a su vez, después empieza a cuestionar, bueno, y si yo soy partícipe en esto, ¿por qué no soy partícipe en esto otro? ¿Cierto? Y ahí yo creo que puede provocarse un cambio interesante. Por eso creo que también este tipo de tecnología impulsan a esta estrategia. Y seguir, Renato, ahí también lo uno con lo que mencionabas del iceberg, porque estamos hablando del 40% que está dentro de los sistemas. Exactamente. Pero todo este otro 60% hay una gran oportunidad de que esté entonces a disposición también de esta interoperabilidad y ahí puede haber un valor extra. En el Aparte fondo, que la yo salud digital aporto y recibo mucho. la salud digital, su objetivo es la personalización de la salud, ¿cierto? Una medicina personalizada, es decir, que le entrego a cada quien lo que necesita. Y si no tengo esa data de ese 60%, estoy ciego, así estoy con un solo ojo, con suerte, ¿cierto? Y en esos 60% normalmente perdón, muchas cosas que son principalmente temas de determinantes sociales, que los sistemas de información no capturan en una atención intrahospitalaria o intraprestador. Entonces, ahí es donde está el valor, quizá, ese 60%, no solo por cantidad, también es más rica esa información. Claro. ¿Ok? Perfecto. Oye, muy interesante conversación y gracias a todos los que, a Medina Francisco por sus preguntas. Ya vamos entrando a la recta final de este webinar. Lo último que ya queremos compartir con ustedes es lo que hemos estado haciendo en la ANEC y lo que Ignacio nos quiere comentar acerca de nuestra ronda de crowdfunding. Así que Ignacio, adelante, nos puedes contar un poco de eso si estás interesado. O sea, obviamente estás interesado, nos puedes comentar más en detalle qué significa. Sí, de todas maneras, gracias, Iber. Sí, bueno, un poco aprovechar también la instancia de hacerle una invitación y contarles que nosotros como LANEC en este minuto estamos haciendo una campaña de crowdfunding. La principal gracia es que, ya que hablamos de esto de democratizar el acceso en este momento el crowdfunding lo que hace es democratizar el acceso a poder invertir en este tipo de compañías que hasta previo a este tipo de sistema eran solamente reservados para algunos grupos de inversionistas, gente que tenía mucho capital, pero hoy en día es posible ser parte de esto y no solo contribuir, sino que también tener una oportunidad, una muy buena rentabilidad. Para los que no os conozcan tanto, pero en general, cuando uno invierte en una startup,
no es tanto que uno espere dividendos que nada de la empresa, sino que es cómo la empresa en el tiempo va aumentando su valor en función de los hitos que va alcanzando. Y por lo tanto, si yo compré un pedacito de la torta, en 3 años más la torta es más cara y tengo un pedazo que tiene mucho más valor. De hecho, nosotros tuvimos una inversión el año 2020, 21 inicios, y hoy en día ya ha aumentado 3 veces el valor de la compañía y esperamos que esto continúe. Así que a los que puedan estar interesados en ver una forma más práctica también de aportar en esto y hacer una buena inversión, lo invitamos a que puedan conocer. Aquí también está Matías que nos está acompañando, Matías Prato, que está representando la plataforma que estamos usando que se llama Upper, Upper se escribe. Ahí pueden ingresar y pueden buscar nuestro perfil de LANEC y ahí van a tener mucha más información, nuestros contactos y todo. Así que eso principalmente, y los dejo un poco con Matías para que nos pueda contar quizá un poco más detalles de qué es Aper, cómo opera y cuáles son los beneficios de hacerlo a través de ustedes. Vale, perfecto. Un gusto saludarlo a todos. Voy a ser súper breve. Básicamente, Aper es una plataforma de crowdfunding que permite, como decía bien Ignacio, a las personas invertir en distintos proyectos con ofertas de negocio ultra validadas, ¿cierto? Desde 500.000 pesos. Cuando hablo de validación, significa que la ANEC pasó por el siguiente proceso. Tuvo que hacer una valorización hecha por un tercero. Esa valorización luego fue interpretada por los expertos de Aper, ¿ya? Con lo que pudimos concluir una correcta oferta de negocios, tanto para la startup, en este caso la NEC, pero también de cara a los inversionistas. Luego, la NEC pasó por un proceso de due diligence, ¿ya? Tanto interno con los abogados de Aper, pero también con nuestros abogados partners que son Investability, ¿ya? Con todo eso, luego pasamos a un proceso donde revisamos el cap table, ¿ya? Y con esa revisión ya pasamos a digitalizar y automatizar los contratos para tener total seguridad y simpleza de cara básicamente al usuario final, que vendrían siendo los interesados, los inversionistas, ¿cierto? Por otro lado, ¿cómo tangibilizamos la inversión? Que es algo que nos importa, ¿cierto? Como decía Ignacio, por un lado, tienen que las salidas más a largo plazo, ¿ya? Uno, que salga la NEC a la OLS, largo plazo. Otro, que la NEC, ¿cierto?, haga un exit, mediano o largo plazo. Luego, que la NEC reparte dividendos, mediano plazo, ¿cierto? Cuarto, que un inversionista estratégico o un inversionista minoritario venga y compre la ronda de crowdfunding, ¿ya? Que puede ocurrir, mediano plazo o corto plazo. Pero la más de corto plazo es una vez que la NEC cierre la ronda de inversión, ustedes van a recibir de forma automática su contrato de accionista, ¿ya? Y nosotros tenemos un mercado secundario, ¿ya? En ese mercado secundario ya se han trazado más de 120 millones de pesos. ¿Cómo funciona? Ustedes van a poder generar una oferta. Ponte que compraron a 1 peso por acción, ¿ya? 100 acciones. Ustedes van a vender el 60% si quieren de sus acciones a 5 pesos la acción. Y van a generar multiplicidad de ofertas para ir jugando con ellos y vendérsela al resto de los usuarios, ¿ya? No solo se la pueden vender a los más de 8.200 usuarios que tenemos en plataforma, sino que también pueden ustedes conversar con sus conocidos, con sus amigos, ¿cierto? Y generarles la oferta a ellos. ¿Qué requieren ellos hacer? Simplemente generarse un perfil en Upper y pueden poner en venta directamente a ellos esa cantidad de acciones, ¿ya? Perfecto. Eso sería, el proceso es súper simple, pueden invertir como una persona natural, donde solo se necesita una foto por ambos lados de su cédula de identidad, ¿ya? Y en el caso de la NEC están con una modalidad de reserva, por lo tanto pueden invertir al inicio solo el 10% del total del capital que van a invertir, para luego en un capital call que les vamos a avisar con al menos 2 semanas de anticipación, para que inviertan el resto de la plata, ¿ya? La plata en ese momento va a seguir siendo de ustedes hasta que la NEC cierre la ronda, aprobando los hitos legales que habíamos acordado inicialmente en la ronda, ¿ya? Cuando se acuerde eso, recién se va a hacer el traspaso de la plata a la NEC y en este caso de las acciones a usted y habilitando así el mercado secundario. Eso Perfecto, sería, perfecto. Ignacio. Muchas gracias, Matías. Y para Vale, Guillermo. finalizar, Ignacio, ¿cuándo cerramos la ronda de crowdfunding? Buena pregunta, porque estamos en la recta final. De hecho, queda este mes para invertir hasta el 31 de marzo. Así que los que estén interesados, nosotros estamos felices de poder contactarnos.
tenemos toda la disponibilidad en verdad para poder hacer si quieren otra llamada o como decía Matías, en la página es súper ágil. Y nada, solamente también invitarlos, recordar que en general la startup, cuando uno dice como cuando le dan el palo al gato, es cuando se invierten en los momentos de estadio más tempranos, porque es donde queda más camino en el fondo, en donde puede ir multiplicándose la inversión, y este es el caso. Y lo que les podemos asegurar, les contábamos, estamos dentro de un mercado que es un mercado muy atractivo, donde hay muy buenas posibilidades, y además, lo más importante de todo, que todo el equipo, acá yo represento un gran equipo de trabajo que hay detrás, y es una motivación, más allá de todo lo que haya de negocio y todo. Entonces, algo que sí les podemos asegurar que vamos a dar, pero nuestro mejor esfuerzo para poder seguir avanzando en esto. ¿Puedo hacer ahí un comentario? Creo que Matías dijo algo ahí con el mensaje que entregó, importante, bueno, tanto como para inversionistas, ¿no? Como también quizás para otras startups que quieran ingresar o no a Upper. Voy a pasar aquí el dato para otras, por supuesto, empresas, startups que quieran ser parte de su portafolio, ¿no? Súper. Claro, gracias Ale por ese comentario. Efectivamente, hoy día ha cambiado un poco el modelo de negocio y en cómo comenzamos a aperturar estas empresas lo más rápido posible, de forma segura, a la adquisición de capital, ¿ya? Hoy día en Aper tenemos una nueva modalidad que se llama Growth, y con eso estamos atacando ese 80-20. Hoy día estamos llegando a proyectos que están en una etapa mucho más temprana y les permitimos avanzar con su financiamiento en una primera etapa de forma privada, activando ese financiamiento en tan solo 2 semanas, ¿ya? Y a medida que vamos progresando en la ronda y ellos van validando que son capaces de levantar ese capital vía crowdfunding, es que avanzamos con la valorización, es que avanzamos con el due diligence, y etcétera. Y a los inversionistas hoy día hemos logrado que inviertan en 200 segundos con una modalidad de reserva pro que básicamente lo implementamos hace 3 semanas atrás, que permite a los inversionistas, sin importar la totalidad del monto, invertir desde los 50.000 pesos, ¿ya? Eh, Básicamente esa creo que es una de las grandes propuestas de valor de Aper hacia el empoderamiento de los emprendimientos y startups en etapa temprana, y facilitándole la vida al inversionista. Gracias, Ale. Está motivado. Perfecto, entonces damos las gracias a Renato, ¿no es cierto? Alejandra, Ignacio, a todos los presentes por asistir. Muchas gracias, espero les haya servido mucho, espero les haya interesado lo que estamos haciendo, y por sobre todo espero les haya interesado lo que conversamos acá en pos de lograr una mejor salud para Chile y para Latinoamérica. Así que estén muy bien, muchas gracias por participar. Voy a tener